Bueno, pues donde dije digo Diego y voy a daros un poquito de introducción a los libros históricos porque creo que podríamos aprovechar bien el tiempo para hacer esto y nos iría bastante bien. Mirad, es el guión de clase que se llama Pentateuco, Introducción a la historia de Deuteronomista. Introducción a la historia de Deuteronomista. Y sirve de introducción a los libros históricos. Y como veréis, lo tengo estructurado con cierta amplitud para que comprendamos cuál es el género de la historia y cómo nos introducimos después concretamente en la historia de Deuteronomista. Lo primero que hago son 3 pequeños puntos en los que hablo del género histórico en el próximo Oriente Antiguo. Yo suelo ampliarlo en clase y voy a intentar ampliarlo aquí también ahora porque lo hago una mera referencia. La historia surge al servicio del poder. Yo muchas veces pongo a mis alumnos y a vosotros también, por supuesto, ejemplos contemporáneos. Hoy en día la historia también está al servicio del poder. No tenemos nada más que ver cómo se utiliza la historia contemporánea en nuestro país según va conveniendo a un grupo político determinados grupos políticos. Y cómo se maneja la historia a nivel mundial, catalogando entre vencedores y vencidos. La historia siempre ha estado al servicio del poder. Nació así y desgraciadamente sigue así. Ha tenido grandes intentos de convertirse en una ciencia, pero no atraviesa su mejor momento y lo que domina es el perspectivismo histórico y no hay mucho pudor en manipularla. ¿Cómo surge la historia del servicio del poder? Bueno, pues surge a través de las crónicas, los anales. Si los escribas de palacio empiezan a cantar y a glosar las hazañas de los reyes de los cuales vivían, con lo cual eso era bueno, una manera de ensalzar al monarca y así de paso tener una buena posición en la corte. Así se hace. La historia es una cosa de gente que tiene un alto nivel, reyes y templos, reyes y sacerdotes, que se pueden permitir pues que las crónicas y los anales hablen de ellos. Otra parte, digamos, próxima a la historia es el mito. El mito sobrepasa la frontera de la historia, pero en la historia antigua está embutido en ella, de manera que los dioses interactúan siempre con los hombres en su historia. Vamos a la historiografía griega o incluso anteriormente a los poemas homéricos y vemos cómo los dioses van a la batalla con los hombres y cómo interactúan con ellos. Esto va a ser un concepto importante porque la religión de Israel, lo veremos después, va a considerar cómo Dios actúa, no solo actúa en la historia, sino que la dirige. Por eso esta interacción de lo divino y lo humano en la historia es importante y entra dentro del ámbito, se inicia con el ámbito del mito. En Israel no hablamos ya de mito, hablamos de fe revelada, pero se inicia en las culturas antiguas en el ámbito del mito. Y finalmente otro elemento estrechamente relacionado con la historia es la épica, las tradiciones de los grandes héroes, bien sea a nivel de héroes palaciegos, al servicio de reyes, seres cortanos, o bien héroes populares. Grandes obras orientales como la epopeya de Gilgamesh nos hablan de la historia de héroes, son tradiciones épicas y esa épica también tiene su incidencia en el género histórico. Bueno, dicho esto, podemos entrar ya en la historia bíblica, que es muy particular. Yo suelo citar a un autor llamado Albrechtson, que trata de ver cómo la mayoría de los elementos que vertebran los libros históricos no son originales de Israel, sino que aparecen en otras tradiciones histórico-orientales, pero en realidad lo que él pretende es que no hay ninguna originalidad en la adopción de este tipo de mecanismos de narrar la historia por parte de Israel. Y yo digo que aunque los temas puedan ser comunes con otras culturas, sin embargo, la singularidad de Israel es que los adapta y los reformula de una manera que sí es decididamente original. Elementos como la providencia y la dirección divina de la historia, que Albrechtson dice que están articulados, entonces estos próximos orientales no lo están tanto, no lo están de manera que Dios dirige de una manera total y absoluta los destinos históricos. Pero bueno, eso por entrar en un ejemplo. Vamos a ver, quizás mejor, lo que son las características de la historiografía bíblica, las distintas concepciones bíblicas de la historia. La Biblia, primero, contiene una historiografía de corte épico sacral. Se centran en un personaje
famoso. Está repetido aquí lo del personaje famoso, centrada en un personaje famoso, ¿vale? Por sus hazañas. Introduce el milagro como elemento esencial de la historia, es decir, no conciben que la historia marche adelante sin una serie de intervenciones directas de Dios que ocupan siempre el primer plano por encima del héroe protagonista. Aparece, por ejemplo, en amplios pasajes del Pentateuco y el libro de los jueces. Hemos visto cómo Moisés hace unos prodigios, es el héroe, interviene de manera prodigiosa, pero Dios siempre el que está detrás. Lo mismo le ocurrirá a Josué con la conquista de la tierra, o lo mismo le ocurrirá a determinados jueces como Sansón y su fuerza prodigiosa, o como otros jueces como Gedeón, el menor de su familia, que va a realizar determinadas proezas que no estarían a su alcance. En fin, hay héroes que realizan gestas o prodigios detrás de los cuales está Dios. Ese sería el concepto épico sacral de la historiografía bíblica. Hay un elemento que late ahí. Pero también dentro de la historiografía bíblica, encontramos un carácter profano de la historiografía, en el cual la historia se desarrolla según sus fuerzas inmanentes, dirigida por la voluntad de los hombres, arrastrada por pasiones y ambiciones, lo veremos por ejemplo mucho en los libros de Samuel, en los libros de los reyes, sin que en ningún momento se perciba una intervención extraordinaria de Dios. Así, por ejemplo, esta concepción la tenemos en el pasaje de Jueces 8, 4, 21, frente a Jueces 7, donde encontramos la concepción épico-sacral de la que yo os he hablado antes. Y ahí tenéis ejemplo de los libros de Samuel y los de los reyes. Aunque Dios nunca está ausente de esta historia, no quiere decir que sea una historia absolutamente profana. Dios siempre actúa entre bastidores y lo gobierna todo, pero lo que ocupa un primer plano son las pasiones. Por ejemplo, veremos en Samuel un Saúl dominado y arrastrado por sus pasiones, un David que, siendo un ejemplo de virtud, se deja también arrastrar por sus pulsiones. Eso lo iremos viendo poquito a poco, y los jueces ya iremos viendo esos ejemplos que yo os he dado. O sea, que coexisten en el texto bíblico la historiografía de corte épico-sacral y la historiografía de corte profano. Pero también tenemos un último bloque que es la historiografía religioso-teológica. Los autores lo que hacen es recopilar una serie de datos del pasado y lo van leyendo desde la perspectiva de la teología, tal como voy a desarrollar en el epígrafe siguiente. Porque esta es la visión principal de la historiografía bíblica. Leer un acontecimiento desde la perspectiva de que es Dios quien lo rige, quien lo prepara y quien lo gobierna. Por tanto, esto nos introduce en una característica singular de la historiografía bíblica, que es una historiografía teológicamente mediada. La historia bíblica no es una crónica o narración aséptica y neutral de los hechos. En realidad, ninguna historia es neutral. Desde la separación del historicismo liberal alemán, como tenéis ahí la cita de la obra de la Madrid. El historicismo liberal alemán pretendía encontrar una clave científica de la historia, pero no lo es, igual que la escuela de los anales franceses o igual que la historiografía marxista. No hay una historia neutral. Yo pongo algunos ejemplos en clase, creo que puse a vosotros uno. Hombre, de la historia de España podríamos ponerlo a montones, pero por ejemplo, yo ponía mucho una historia que está contada muy en clave patriótica, como es la historia de los Estados Unidos. Os contaba yo la anécdota de la guerra de Texas y el Álamo. Bueno, una vez la historiografía americana y la filmografía, y parece que los pobrecitos tejanos se habían oprimido por el enorme ejército de Santana, pero heroicamente lograron su libertad. Falso. Texas era un territorio perteneciente a México, al Estado de México, y a través de la migración los anglosajones fueron convirtiéndose en más que ellos y les quitaron el territorio. ¿Veis? Dos interpretaciones distintas de un mismo elemento histórico. ¿Quién puede ser neutral ahí? Pues es muy difícil. La historiografía de la Revolución Francesa, preguntas en Francia, que hizo una maravilla, es maravilloso. Intentas verla más en perspectiva y ves una sucesión continua de baños de sangre y dictaduras horribles. Pero bueno, como vuelvo a decir, no se puede ser neutral en materia histórica. Por tanto, ¿por qué digo todo esto y cuento todo este rollo histórico contemporáneo? Porque cuando un cristiano, o un judío en este caso, lee la historia de la perspectiva divina, no lo hace porque sea una persona con un atavismo, una persona que viva anclado en ideas fanáticas o en ideas científicas, no, lo hace porque la lee desde su fe, y esto es legítimo, igual que es legítimo leerla desde la ideología. Los marxistas la leen completamente desde la economía y de la lucha de clases. Hoy en día se ha puesto de manifiesto que la lucha de clases en realidad es un camelo, ni siquiera existe la conciencia de clase, y sin embargo se ha leído la historia desde ahí. Por tanto, es legítimo para el cristiano leer desde la perspectiva de fe
que trasciende esa realidad histórica los propios hechos históricos. Y en este caso es legítimo para el israelita. La revelación bíblica es fundamentalmente histórica, claro. Dios se revela sobre todo a través de sus intervenciones en la historia de la salvación. El israelita, recordad que no ve a Dios, sí lo oye su palabra, sus decretos, pero no lo ve. ¿Y cómo percibe esa presencia divina? Pues la percibe en los acontecimientos históricos, en lo que Dios hace por él a través de la historia. Es decir, lee los acontecimientos desde la perspectiva de que Dios los está dirigiendo. De hecho, el credo israelita es una secuencia de intervenciones salvíficas de Dios en la historia. Dios nos sacó de Egipto, Dios nos llevó a la tierra de promisión, Dios nos suscitó jueces, Dios nos otorgó un rey, etc. ¿no? Todos son intervenciones salvadoras de Dios en la historia. El designio salvador de Dios se realiza progresivamente en la historia del acontecer humano. Pero este designio salvador de Dios está solicitando en cada momento una respuesta adecuada del hombre. Sí, es un designio que pide la interacción humana. La religión de la Biblia es por tanto encarnada, es histórica. Yahvé no es un Dios cósmico, metafísico, no es el motor inmóvil de Aristóteles, para un judío ni mucho menos, a cuyo conocimiento llegaríamos nosotros simplemente por una vía especulativa, como llegaron los griegos. El judío no piensa así. Yahvé es un Dios que se hace presente en los acontecimientos y salva al hombre desde dentro, desde el seno de la propia historia. De manera que la historia bíblica desborda las coordenadas de los acontecimientos intraterrenos para abrirse a la trascendencia, dimensión, atención, que solo puede expresarse por la fe y desde la fe. Es decir, yo tengo una dimensión histórica, pero el israelita, al percibir en ella a Dios, desborda el plano de lo inmanente, de manera que esa intervención divina solo puede ser percibida como objeto de fe. Y dice, bueno, pero entonces, claro, esto parece poco científico. Sí, bueno, pues vuelvo a repetir que las historiografías parciales tampoco son muy científicas. Acabo de aludir a la marxista. Uno quiere ser un poco crítico con ella y descubre, bueno, que no toda la historia funciona por móviles económicos y que, por supuesto, la lucha de clases no es el motor histórico, ni mucho menos tampoco. Uno ve nuevas corrientes históricas como la historia interpretada desde la ecología y observa que muchas de sus cosas también son erróneas de la perspectiva histórica, que no son las oscilaciones del clima las que mueven la historia tampoco solamente. Es decir, son visiones parciales e interesadas que ponen el foco en un aspecto, pues el israelita lo pone en la presencia de Dios en la historia, lo cual le obliga a poner el fundamento último no en la inmanencia, sino en la trascendencia, y por tanto le lleva a una historia que solo puede ser leída desde la fe y por la fe. Este factor configura la historia bíblica con unos perfiles diferenciales que podríamos concretar con 6 adjetivos. La historia bíblica es una historia confesional. Está escrita desde la fe en Dios que se dio a conocer a su pueblo con el nombre de Yahvé. Los autores bíblicos descubren en los acontecimientos una cuarta dimensión que hace referencia a la divinidad. Es decir, la realidad humana es tridimensional, pero el israelita descubre a través de la fe una cuarta dimensión que hace referencia a Dios. Todo procede de Él, todo ha sido dirigido por Él, planeado por Él y todo camina hacia Él. Al mismo tiempo, la historia también es querigmática, porque claro, eso que yo descubro en la fe, tengo que proclamarlo. Quiere ser proclamación y anuncio de la fe desde la que ha sido escrita. Claro, ha sido escrita desde la fe la historia, por tanto debe ser proclamada. También la fe es interpelante, no es solo una crónica séptica y neutral destinada simplemente a informar, sino que es anuncio de buena nueva de salvación que pide y espera respuesta del oyente o del lector. Es decir, la fe no está pensada para que a mí para hacer un telediario, para que a mí me informe de los acontecimientos que va. Es una noticia alegre, gozosa, que espera de mí una respuesta afirmativa, que yo me adhiera a esa interpelación, que responda a esa interpelación que contenga y me adhiera a lo que Dios pretende de mí dirigiendo el curso de la historia. Pero muy importante, la historia es también profética. ¿Por qué? Porque su lectura es profética. La historia es el lugar teológico por excelencia. Dios se autorrevela, se da a conocer, ya lo he dicho antes, a través de sus intervenciones en la historia. ¿Quiénes son los profetas? Son los teólogos de la historia, porque son capaces de descubrir en los acontecimientos el designio salvador de Dios. Y son capaces de ver más allá de lo real. La presencia y la actuación de Dios en la historia, junto con la voz de los profetas que la interpretan, forman
la palabra completa de Dios. ¿Quién es el profeta? El que mira el acontecimiento y descubre en él la presencia de Dios, descubre que Dios se autorrevela ahí. Por tanto, esa presencia de Dios y su actuación en la historia, junto con la voz de aquellos que son capaces de verla, de percibirla, de sentirla, forman la escritura. ¿Qué es la escritura en cuanto a los libros históricos? La escritura en cuanto a los libros históricos es la acción de Dios que ha sido leída por personas capaces de hacerla, profetas y geógrafos que la han escrito. Pero esta historia, además, tiene un matiz, una nota escatológica. Tiene su punto de arranque en un encuentro inicial con Dios y camina hacia el pleno encuentro y el definitivo encuentro con Dios a través de los tiempos mesiánicos y escatológicos. Brota de Dios y hacia él se encamina a través de las postrimerías, que son los tiempos escatológicos y mesiánicos. Y finalmente, y con eso termino, la historia tiene una dimensión salvífica, al igual que los demás libros bíblicos. Los libros históricos no solo son historia de la revelación, sino también historia de la salvación, porque Dios se revela para salvar, no tiene otro objetivo. Dios se revela para aportarle al hombre la salvación. Por tanto, son la historia de las grandes y pequeñas intervenciones salvíficas de Dios en favor de su pueblo que se desarrollan en el curso de la historia. Bueno, pues ya seguiremos viendo y desarrollando este interesante guión. Espero que cualquier pregunta pues, me la volváis a formular, como digo siempre, y que tengáis un buen trabajo y un buen estudio. Hasta la próxima.